tendríamos en este escenario? Crecientes. Rendimientos excelentes, rendimientos crecientes a escala. Crecientes a escala. ¿Por qué? Porque la producción crece, la producción, esta es la columna de producción, de producto. La producción crece de forma más que proporcional, por arriba de la tasa de crecimiento de los insumos. Entonces, ya cuando contrastamos, cuando comparamos la tasa de crecimiento de los factores con la tasa de crecimiento del producto, ya podemos señalar que tenemos rendimientos crecientes de largo plazo. Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, la tasa de crecimiento de los insumos no determina el tipo de rendimientos de escala. Lo que lo determina es su comparación con... Crecimiento de la producción. Exactamente. Muy bien, Javier, con el crecimiento de la producción. Escenario B. Entonces tengo un crecimiento del 40% en ambos insumos. Recuérdense que la condición es que ambos factores deben crecer a la misma tasa, porque eso nos permite mantener las proporciones. Y el producto crece en un 20%. Entonces, si se dan cuenta, la producción crece. O sea, el problema no es que la producción no vaya a crecer. La producción crece. ¿Por qué? Porque tengo mayor cantidad de capital y tengo mayor cantidad de trabajo. Lo que pasa es que crece de forma inelástica. Entonces, ¿qué tipo de rendimientos a escala tendría? Decrecientes. Exactamente. Decrecientes a escala. Y por último, nuevamente, crecen a una tasa del 40% ambos insumos. Esta condición es necesaria. Ambos deben crecer a la misma proporción. Y la producción también va a crecer, pero crece de forma unitaria, relación 1 a 1. Entonces los rendimientos pues, van a ser constantes. Constantes de escala. Pues este ejemplo acá nos ayuda a motivar el tema de la clase del día de hoy. Nosotros también queremos determinar la reacción que va a tener la producción cuando ambos factores crecen a la misma proporción, pero a partir de una función de producción. Es decir, una ecuación. Para poder hacerlo, nosotros vamos a utilizar un concepto matemático que es muy intuitivo, ya lo vamos a ver. Ese concepto matemático se llama homogeneidad de una función. Entonces vamos a ver qué es una función homogénea, ¿de acuerdo? Este concepto proviene de la mate, pero nos va a servir a nosotros para poder determinar la respuesta de la producción en el largo plazo, pero partiendo de una ecuación, ¿sí? No de una tabla, como lo estábamos viendo el día lunes, ¿sí? Bueno, para poder analizar este concepto, jóvenes, me voy a trasladar a las diapositivas que ustedes ya tienen a su alcance y se las voy a mostrar en su pantalla para que la podamos analizar y después la vamos ya a estudiar con un ejemplo concreto. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tienen ustedes en su pantalla la definición de funciones homogéneas. ¿Sí? También tenemos un concepto de funciones homotéticas, que es un caso mucho más general. Nosotros vamos a estudiar el correspondiente a las funciones homogéneas. Entonces veamos la definición, jóvenes. ¿Vale? Esto lo vamos a retomar con el ejemplo práctico que vamos a hacer. Necesito que ustedes lo vean para que identifiquen componentes que van a ser importantes para nosotros al momento de llevarlo a la práctica. ¿Sí? Pues definición. Dice que para cualquier escalar, cuando nos referimos a escalar, nos referimos a un número, a un valor numérico. Es decir, para cualquier número que va a estar representado por K, mucho ojo que aquí no hay que confundirlo con el insumo capital, ¿verdad? Este es un número que está definido dentro de la función homogénea. Entonces, para cualquier número o escalar K, una función real que tiene esta forma, f que depende de x1, x2, xn, es homogénea de grado K.
¿sí? Es decir, el grado de homogeneidad viene dado por este número, miren. Homogénea de grado K, sí, al momento de multiplicar, fíjense bien, al momento de multiplicar la función original por este t es una variable, ya vamos a ver qué significa. Si al momento de multiplicar esta función por t en cada una de las variables independientes, yo puedo obtener una expresión de esta forma, miren. T elevado al exponente k por la función original. Miren, cuando me refiero a la función original, es la función que tenemos acá representada. Y ese es válido para todas las variables independientes y para todo t mayor a 1. ¿Sí? ¿Qué representa el t? Pues ahora lo vamos a revisar en el ejemplo práctico que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es importante esta definición? Primero que el grado de homogeneidad viene dado por el número k, por este escalar, que es un número, ¿sí? Y esta función va a ser homogénea de ese grado si yo puedo representar la función de esta manera, miren. O sea, nosotros tenemos que obtener en su especificación una función que tenga la forma t elevado a la k por la función original, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Lo vamos a hacer directamente para el caso de la función de producción, para darles un poquito de idea de lo que nosotros vamos a encontrar. Funciones homogéneas en economía. Una función de producción va a presentar rendimientos o va a registrar rendimientos constantes a escala si solo si es homogénea de grado 1. ¿Sí? Eso lo vamos a mostrar. Crecientes a escala si solo si es exponente mayor a 1. Y decrecientes a escala si es si solo si es menor a la unidad. ¿Por qué 1? También lo vamos a analizar acá. Y un ejemplo pues es la función de producción Cobb-Douglas, que en este caso es una generalización, miren, de n factores. En nuestro modelo de largo plazo nada más tenemos dos, el capital y el trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, si les parece, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a aplicar primero el concepto de homogeneidad y segundo lo vamos a vincular con el tema de los rendimientos a escala. ¿Sí? Los jóvenes, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ejemplo. Voy a borrar acá porque necesito espacio. Esto ya lo tienen ustedes. A partir de la siguiente función de producción, determinar a el grado de homogeneidad homogeneidad de la función de el tipo de rendimientos a escala. ¿Sí? Y la función de producción va a ser la siguiente. ¿Se acuerdan que las variables a, k y alfa van a ser mayores a 0, mientras que alfa y beta pues también son parámetros mayores a 0? ¿Sí? Pues este es el ejercicio. Tenemos una función de producción Cobb-Douglas en su forma paramétrica y tenemos que evaluar el grado de homogeneidad y el tipo de rendimientos a escala. ¿Sí? Entonces voy a esperar que todos lo tengan ya en sus notas para poder empezar a trabajar.
Vamos a ver, yo creo que ya casi todos, bueno, están copiando. Para que lo copie. Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a retomar el concepto de homogeneidad de una función. Voy a escribir los elementos más importantes que recién revisamos en la diapositiva que les presenté. Debo decir que una función, no es necesario que lo copien, ahí lo tienen en las diapositivas. Una función es homogénea de grado K si al momento de multiplicar x1 hasta xn t veces, entonces obtengo una expresión de la forma t elevado a la k por f x1 xn, ¿sí? Y esto es válido para todo t mayor a 1. ¿Qué significa todo esto? Ahorita lo vamos a descubrir, ¿verdad? Es una función es homogénea de grado k si al momento de multiplicar cada una de las variables independientes de esa función por t, yo puedo obtener una expresión de la forma t elevado a la k por la función original. Eso es lo que nos está diciendo. Los jóvenes, para poder aplicar la definición de función homogénea, pues es importante que nosotros podamos identificar cuáles serían las variables independientes en nuestra función de producción y cuál es la variable dependiente. Los jóvenes, ¿cuál es la variable dependiente en nuestra función de producción? Capital y trabajo. ¿Camilo? Creo que es que Capital y enseñó su trabajo. micrófono. Capital y trabajo. Y nuevamente, Capital y trabajo, Lick. dichas son las variables independientes. ¿Sí les alcanza? Ok. Sería Vamos la a ver. producción en función de Exactamente. KL. Exactamente. Piense que la variable dependiente, gracias Luis, gracias también Camilo, la variable dependiente es la producción, porque la producción depende de, ¿sí? Esta es la variable dependiente. Mientras que el capital y el trabajo, como indicó Luis, son las variables independientes. ¿De acuerdo? Sí, en una función podemos determinar cuál es la variable dependiente. El producto depende. ¿Depende de qué? De cuánto capital y cuánto trabajo tenga la firma. ¿Sí? Entonces, eso es importante para poder aplicar el concepto de homogeneidad en una función. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que multiplicar las variables independientes por t. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer el inciso A. Empecemos con el ejercicio. Inciso A. Determinar el grado de homogeneidad de la función. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Fíjense que nosotros tenemos que multiplicar K y L por esta variable T. Esta variable T. Eso es lo que me indica la definición de homogeneidad de una función. ¿Es homogénea? Sí. Al momento de multiplicar K y L T veces, tengo que obtener una ecuación con esta representación. Entonces vamos a ver si se puede, si efectivamente podemos representarla de esa manera. ¿Sí? Desde ya, jóvenes, ya vamos a apartar una parte de la clase para poder interpretar. Pero ¿qué creen que representa este t? Dado que estamos multiplicando los factores por este valor. ¿Qué estaría representando ese t en el contexto de los rendimientos de escala? La elasticidad, Lick. La elasticidad, parcialmente. Fíjense que aquí lo que estamos diciendo es que tanto el capital y el trabajo van a aumentar t veces. O sea,
de lo que contiene en la tasa de crecimiento de los factores. Era el 40, es esto, miren jóvenes. ¿Por qué creen que tanto K y N lo multiplicamos por T? Porque quedan multiplicadas a una misma tasa. ¿Sí, Javier? No representa el producto marginal de K y L. En este caso, en el caso de los rendimientos a escala, lo que nos indica es en cuánto crecen los factores. Obviamente, en otro contexto puede representar una productividad. Pero en este caso, si se da cuenta, Javier, estamos multiplicando las dotaciones iniciales por este T. ¿Sí? Ahorita lo vamos a interpretar, Javier, pero me parece excelente que vamos viendo qué pueden representar. Me parece muy bien. ¿Sí? Ahorita lo vamos a estudiar a detalle. Nos vamos a la definición homogénea, de función homogénea. Eso es lo que estamos viendo. Entonces multiplicamos cada una de las variables independientes en S. ¿Sí? De tal manera que en nuestra especificación reemplazamos K por TK y L por TL. Recuerden que el objetivo es obtener una expresión de esta forma. ¿Sí? Pero lo que voy a hacer es que voy a reemplazar K por TK y L por TL. ¿Sí? Entonces vean qué fue lo que hice ahora. Como ahora tengo como argumento TK, en lugar de K voy a colocar T por K. Y este alfa, que antes afectaba nada más acá, ahora va a afectar a T y acá. Fíjense que lo que estoy haciendo es que estoy reemplazando. Reemplazar, miren. K, TK. L, TL. ¿Sí? Entonces, jóvenes, simplificando. ¿Qué es lo que tendría ahora? A, T alfa, K alfa. T beta, L beta. ¿Sí? Como tanto el capital como el trabajo están afectados por sus exponentes, pues T también va a estar afectado por esos exponentes. Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Puedo simplificar. De tal manera que reordenando los factores tendríamos T alfa, T beta. El orden de los factores no altera el producto. Y aquí tendría A, K alfa, L, beta. Lick, perdone, tal vez te había preguntado antes, pero ¿qué es la A? Este componente A, ¿Sí? ¿sí? ¿Qué dijimos que representaba, jóvenes? Cuando vimos la forma paramétrica, ¿qué representaba? Tecnología. Exactamente, muy bien, Luis Alfonso. Este A es el componente de tecnología. A es la técnica o la tecnología. ¿Se Gracias, acuerdan Lick. que la tecnología es el conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos? Entonces yo puedo explicar la producción. Una parte por capital, otra parte por trabajo y otra parte es ese activo intangible que son los conocimientos, que lo estamos representando a través de la técnica, la tecnología. De hecho, con la tecnología, y eso lo vamos a ver en la visualización del día viernes. El día viernes va a ser un poco más interactivo, vamos a ver un par de visualizaciones para cómo se comportan las isocuantas ante distintos escenarios de rendimientos de escala. Y este componente tecnológico es una fuente de rendimientos a escala. ¿Qué tipo de rendimientos de escala creen ustedes que generan las mejoras tecnológicas? Crecientes, Lick. Crecientes, licenciado. Muy bien, joven. Sí, excelente. Rendimientos crecientes. Sí, se lo vamos a ver el viernes. Visualmente, en una gráfica. Lick, perdone, ¿la tecnología cómo se mide? ¿O la técnica? Sí, fíjense que ese es un residuo, la realidad. Voy a apartar un pequeño. Dora, ¿nos quiere comentar algo? Disculpen, no, es que no lo puedo No hay apagar. problema. No hay problema. Yo pensé que iba a comentar, así aprovechamos de una vez escucharlo. Fíjese que este es un componente residual. ¿En qué sentido? En que digamos que cuando usted contabiliza la producción, yo voy a retomar el punto. Cuando se contabiliza la producción, usted tiene que esa economía o esa firma está produciendo 100 manzanas, ¿verdad? ¿Sí?
Pero cuando usted ve el aporte que hace el capital, dice, ah, mire, tengo 40 manzanas. Y cuando usted ve el aporte del trabajo, tiene 50 manzanas. Entonces, todo lo que no es capital físico y todo aquello que no se debe a los trabajadores que están trabajando en una empresa, pues lo demás es pura tecnología. Es ese activo, esos son los conocimientos, ¿verdad? Las habilidades. Sería este 10 que tenemos acá. Sí, pues se suma, ¿verdad? Exactamente, que se suma. Entonces es un residuo. La realidad es que los que hacen contabilidad nacional, lo que hacen es que determinan el aporte del capital, el aporte del trabajo y lo demás, pues es una variable de ajuste. Si quieren verlo en términos contables, es como una especie de variable que me ayuda a cuadrar la contabilidad nacional, ¿verdad? Sí. Es un complemento. Gracias, Lick. Con gusto. Pues jóvenes, continuamos acá. Fíjense que esto va a ser igual a T multiplicación de potencias que tienen la misma base. Copio la base y ¿qué hago con los exponentes? Los vamos a sumar. Alfa más beta. Y vean qué voy a hacer ahora, jóvenes. Esta parte es importantísima. ¿Sí? Esta expresión que tengo en negro es equivalente a ¿qué? Miren. A la función Esta de expresión. producción. Exactamente. Muy bien, Camilo. Es la función de producción, de tal manera que yo puedo decir que esto es igual a mi función de producción que depende del capital y del trabajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces la idea es obtener la función de producción original multiplicada por este factor d elevado a un exponente, porque eso me permite determinar que esta función es homogénea. Entonces revisemos la definición de una función homogénea. Una función es homogénea de grado dado por el exponente de t, ¿miren? Si al momento de multiplicar t cada una de las variables obtengo una expresión de esta forma, ¿ven? Entonces voy a revisar, efectivamente, t elevado a un exponente por la función original. ¿Sí? Entonces, como ya obtuvimos una expresión equivalente a la que tenemos en la definición de función homogénea, esta función de producción con Douglas es homogénea. Les pregunto, ¿homogénea de qué grado? Vean el resultado. ¿Homogénea de qué grado? 1. ¿Será que 1? Fíjense que el grado de Alfa más beta. homogeneidad. ¿Cómo? Alfa más beta. Exactamente. Muy bien, Luis Alfonso. ¿Sí? La homogeneidad está dado por el exponente de t. ¿Sí? Es homogénea de grado k. ¿Sí? Está dado por el exponente de t. Entonces la respuesta para el inciso A es que efectivamente la función Cobb-Douglas es homogénea de grado alfa más beta. Exactamente. Muy bien, Luis. Es homogénea de grado alfa más beta. Ese pregunta, mire, ¿y eso qué tiene que ver con los rendimientos de escala? Es lo que vamos a estudiar en el inciso D. ¿Sí? La respuesta del inciso A implica decir que esta función es homogénea de grado alfa más beta. Fíjense que como es una forma paramétrica con la cual estamos trabajando, pues el resultado queda expresado en su forma paramétrica. Depende de alfa más beta. ¿Sí? Ahora, jóvenes, ¿cómo alfa más beta va a afectar el tipo de rendimientos de escala? Que es lo que nos pide el inciso B, lo que vamos a revisar a continuación. ¿Sí? Entonces, jóvenes, si quieren, antes de que pasemos al inciso B, dejaría el espacio por si hay algún comentario o alguna pregunta sobre el procedimiento que hicimos. Muy bien. ¿Sí? Hacemos al inciso B. Adelante, por favor, Rick. Tengo una duda. ¿Qué pasó con la variable A? Sí, la variable A, fíjese que quedó contenida dentro de nuestra función de producción. Porque si se da cuenta, la A la estuvimos prácticamente copiando en todo el proceso de simplificación. Pero en esta parte que tenemos en negro nos dimos cuenta, fue la respuesta que nos señaló Camilo,
que todo lo que tenemos en negro, incluyendo la tecnología, que es lo que está en A, equivale a mi función de producción, la función de producción original, tipo Cobb Douglas. Entonces lo que hicimos fue nada más sustituirla, y en la sustitución prácticamente pues nos llevamos al A, porque es prácticamente toda la expresión que nosotros tenemos en esta igualdad. Ya, muchas gracias. Sí, sí. Muy buena observación. Entonces, jóvenes, siempre debemos de llegar a la expresión que está contenida en la especificación de la función original. Pues así ya podemos decir, mire, es una función homogénea, porque verifica la condición que está contenida en su definición. Muy bien, pues jóvenes, es homogénea de grado alfa más beta. Ahora, ¿cómo alfa más beta determina el tipo de rendimientos de escala? Pues vamos a ver. Vamos a suponer que T es igual a 2. Jóvenes, ¿qué representa T? T representa, T es la tasa de crecimiento de los factores. La tasa de crecimiento de los factores productivos. ¿Cómo así? Ahí te lo vamos a ver en un ejemplo. Imaginémonos que en este escenario que vamos a recrear, imaginémonos que K es igual a L es igual a 5. ¿Sí? Cuando nosotros multiplicamos K por TK y L por TL, ¿cuáles serían las nuevas dotaciones de capital y trabajo? 10. Exactamente. ¿Sí? 10. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la tasa de crecimiento de los factores es del 100%. Sí, porque ¿cuánto es el 100% de 5? 5. Entonces, 5 más 5, pues tengo 10 unidades en total, tanto de capital como de trabajo. ¿Sí? Fíjense que este T lo podemos integrar. Pues miren, es 1 más 1, ¿verdad? Donde este T1 es el 100% que tenía originalmente, las 5 unidades. Mientras que este 1 que tengo acá es el crecimiento del 100%. Pues aquí tengo las 5 unidades iniciales más las 5 en las cuales está creciendo tanto el capital como el trabajo. Entonces, por eso es que T tiene que ser mayor a 1. Si T es mayor a 1, ¿qué implica con las cantidades finales de capital y trabajo? ¿Quién Que puede hubo indicar? crecimiento. Exactamente, que Es hubo un un rendimiento crecimiento. creciente. Exacto. Bueno, digamos que los insumos están aumentando. Ahorita queremos ver qué efecto tiene sobre la producción, que es un poco lo que Javier nos estaba comentando. ¿Qué efecto tiene sobre la producción? Lo vamos a ver en un momento. Pero el hecho de que T sea mayor a 1, lo que implica es que ambos factores están aumentando y están aumentando en el mismo T, es decir, en la misma proporción. Imagínense, jóvenes, que T, en lugar de ser 2, imagínense que en lugar de ser 2, ahora tenemos un valor también mayor a la unidad, pero ahora es 1.25. Jóvenes, ¿cuál sería la tasa de crecimiento de ambos factores? La tasa. Punto 25. ¿Cuánto? Punto 25. O bien 25%, exactamente, ¿sí? Entonces, T está integrado por 1 más 0.25. O dicho de otra manera, el 100% de la cantidad inicial de capital y trabajo más un crecimiento del 25%. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Pues para nuestro caso, ¿cuánto serían, jóvenes? Fíjense que sería T igual a la cantidad inicial. ¿Cuánto sería el 100%? 5 unidades de capital y trabajo, ¿verdad? ¿Y cuánto sería el 25%? 1.25. Exactamente, entonces tendría más 1.25. Entonces al final T implicaría un total de ¿cuánto?
6.25. de 6.25. Entonces se dan cuenta, de 5 pasé a 6.25. ¿Sí? Entonces lo que hace T es que me permite expandir tanto el capital como el trabajo en una misma proporción, en la proporción que está dada por T. Jóvenes, si T es igual a 3, ¿qué significa? Que estoy triplicando las cantidades. Si tengo 5 de capital y 5 de trabajo, ¿cuánto voy a tener ahora? Pues voy a tener 15 de capital y 15 de trabajo. ¿Qué tasa de crecimiento está contenida acá? ¿Cuál sería la tasa de crecimiento de los insumos? Creciente, Lick. Bueno, de los insumos. Ahorita vamos a ver qué pasa con el producto. Fíjense, estoy triplicando las cantidades, ¿verdad? Entonces ahora tengo 15 computadoras y 15 trabajadores. Eso implica un crecimiento del 200%, ¿verdad? ¿Sí? Porque ¿cuánto es el 200% de 5? Bueno, el 100% es 5 y el 200% es 10. Ahora, entonces 5 más 10, 15, 15. ¿De acuerdo? Entonces, lo que representa T es la tasa de crecimiento de los insumos. Ahora, vean qué pasa con la producción, y esa es la parte que nos toca analizar a continuación. Voy a asumir que T, jóvenes, T es igual a 3, si les parece. Vamos a trabajar si T es igual a 3. Entonces, ¿qué significa eso? Que al momento de multiplicarlo estoy triplicando la cantidad de capital y estoy triplicando la cantidad de trabajo. ¿Sí? Ahora, como ya dijimos que es homogéneo, una función homogénea, entonces vamos a tener una expresión de la forma t, que ahora equivale a 3, elevado a la alfa más beta. ¿Sí? Alfa más beta, por la función original. ¿Sí? Ahora sí, el efecto lo quiero ver sobre la producción. Entonces voy a decir sí, alfa más beta es mayor a 1, entonces ¿qué voy a tener? Vamos a suponer que alfa más beta es igual a 2. ¿Es mayor a 1? Sí, 2 es mayor que 1. Entonces, ¿qué va a pasar con la producción? Fíjense que al momento que estoy triplicando las cantidades iniciales de capital y trabajo, la producción queda multiplicada ¿cuántas veces, jóvenes? ¿Quién me indica? Tres veces. ¿Mm? 3 veces. Revisemos. 3 elevado a la alfa más beta. Entonces, como alfa más beta es mayor a 1, para nuestro caso particular es 2, la producción original queda multiplicada Por 9. 9 veces. Entonces, si los factores crecen en un 200% y la producción crece en un 800%, ¿qué tipo de rendimientos a escala tengo? Ahora sí, Creciente, Lick. rendimientos crecientes a escala. ¿Sí? Rendimientos crecientes a escala. Y esta función efectivamente es homogénea. Es una función homogénea. ¿De qué grado, jóvenes? Recuérdense que... Grado Más 2. beta. Grado 2. Grado 2. Exactamente, de grado 2, jóvenes. Muy bien. Es de grado 2. Entonces, la parte que realmente me interesa que ustedes tengan claro es la relación entre el grado de homogeneidad y los rendimientos a escala. Aquí está la esencia del concepto de rendimientos a escala. Miren, los factores crecen en una misma proporción. En el triple. Se están triplicando. Pero vean qué pasa con el producto. El producto crece más allá del triple. El producto queda multiplicado 9 veces. Queda multiplicado 9 veces. Entonces, como la producción crece de forma más que proporcional al incremento de los insumos, esta firma tiene rendimientos crecientes a escala, dado que es una función homogénea de grado 2.
Entonces, veamos un escenario alterno de alfa más beta. Dijimos alfa más beta mayor a 1. Ahora consideremos un alfa más beta menor a 1. Licenciado, la Sí. T, ¿el valor nos lo da el ejercicio o se tiene que Esa determinar? esa es buena pregunta. Piense que valor de t es libre. Media vez t, ¿se acuerdan de la definición? T tiene que ser mayor a 1. Entonces, eso aplica para cualquier valor de t, porque imaginémonos que t no va a ser 3. Digamos que es un valor que ustedes lo van a determinar. Media vez cumpla con esta condición. Imagínense que t sea igual a 2. Pues el resultado no va a cambiar, porque tendría que estoy duplicando la cantidad de capital, duplicando la cantidad de trabajo, ¿y cuánto estaría creciendo la producción en ese escenario? Considerando que alfa más beta es igual a 2. Fíjense, ahora estoy 4. duplicando la cantidad. Exactamente, exactamente. Muy bien. Estoy duplicando la cantidad de capital, duplicando la cantidad de trabajo, pero ahora el producto crece en 2 elevado al cuadrado, 4 veces. Entonces, como la producción crece más que proporcional al incremento de los insumos, tendría rendimientos crecientes de escala. Pues Baker, para contestar puntualmente su pregunta, pues ustedes determinan el valor de t, media vez verifique la restricción, que t tenga que ser mayor a 1. Ustedes lo van a determinar. No es que sea un valor, sino que ustedes lo determinan. Eso sería. Y Javier creo que tenía levantada la mano. Sí, también era lo mismo que de dónde había sacado bueno, yo tenía más bien la duda de dónde había sacado alfa más beta. Sí, de hecho, alfa más beta fue el que nosotros obtuvimos acá. ¿Usted dice este valor en particular o la expresión alfa más beta? No, el valor 2. Sí, esa es otra muy buena pregunta. Fíjese que tiene que ser cualquier valor cuya suma sea superior a la unidad. Usted puede haber dicho, no, mire, yo quiero que alfa más beta, la suma, sea 3. ¿Es mayor a 1? Sí. O sea, usted determina qué valor de alfa más beta va a seleccionar una vez verifique esta restricción, ¿verdad? Y es que tiene que ser mayor a 1. Usted puede colocar 3, 4, 5, el resultado va a ser el mismo. Porque si en lugar de colocar 2 elevado al cuadrado, que era la suma que teníamos acá, ahora colocamos 2 elevado al cubo, porque ahora alfa más beta es igual a 3, pues el resultado va a ser idéntico, al menos en cuanto a determinar el tipo de rendimientos de escala, porque usted dice, bueno, estoy duplicando la cantidad de factores, pero el producto, ¿cuánto estaría creciendo? El triple. Sería 2 elevado al cubo, ¿verdad? O sea, el producto quedaría multiplicado, ¿cuántas veces? 3 veces. 8, ¿verdad? 8. 3. Sería 2 elevado al cubo, ¿verdad? Que sería 2 por 2 por 2, 8 veces. Ok, Entonces, gracias. Javier, ustedes determinan el valor de la suma, ¿verdad? Media vez cumpla con esta restricción. Ok, gracias, Lick. Bien. Y sería grado 3, licenciado. Y esa sería homogénea de grado 3, viendo, o sea, sería una función homogénea de grado 3 con rendimientos crecientes de escala. O sea, el tipo de rendimientos no va a cambiar, sino que lo que va a cambiar es el grado de homogeneidad, como lo está indicando Dora, ¿verdad? Es homogénea de grado 3. Muy bien, jóvenes, muy buenas observaciones. ¿Sí, Camilo? Comprendo de que tanto el trabajo y el capital tienen que crecer en proporciones iguales. Entonces me Exactamente. pregunto, los rendimientos a escala solo se van a dar en un tipo de producción de proporciones fijas o es No solo algo necesariamente. teórico? Sí, no tan. Fíjense que las proporciones fijas lo que implican es que K y L tienen que mantener una proporción en su condición inicial. Pero digamos, el hecho de que se incrementen en una proporción, digamos, ya predefinida, no significa que tenga que ser necesariamente en una función de proporciones fijas. ¿Por qué? Porque digamos que ven el óptimo, pero fíjense que partimos del óptimo, ¿verdad? Tengo L óptimo, que es igual a, se me ocurre, 2. Tengo K óptimo, que es igual a 3.
digamos que no necesariamente tengo que verificar una proporción entre K y L, sino que es el óptimo que me generó, por ejemplo, una función de producción tipo Cobb-Douglas. Lo que va a pasar es que independientemente que sea una función Cobb-Douglas o bien una función mínimo en la cual vamos a tener, qué sé yo, un trabajador y 2 unidades de capital, donde aquí sí voy a verificar una determinada proporción, independientemente de los 2 escenarios también. Aquí tengo una Cobb-Douglas, aquí tengo una de proporciones fijas. El valor de t implica que ambos van a crecer en la misma proporción, pero no es que sea exclusivamente para el caso de la función de producción de proporciones fijas. Lo que hace la función de producción de proporciones fijas es que le establece un óptimo en la cual se verifica una relación de K partido L que es eficiente. Pero a partir de ahí es donde empiezan los rendimientos a escala. Entonces, bueno, quiero multiplicar esta relación tantas veces. También la puede multiplicar en un escenario Cobb-Douglas, ¿verdad? Recuerde que usted parte del hecho que esté en el óptimo, independientemente de la función de producción que usted tenga, ¿verdad? De parte del óptimo. Lo que está haciendo es que está llevándola a un factor de expansión igual a t. 5 veces, 6 veces de las que usted vaya a determinar, ¿verdad? Pero usted parte de una condición de optimización de la firma, la cual determina L óptimo y K óptimo, ¿verdad? ¿Sí? El T lo que hace es expandir eso, pero no es que sea exclusivamente aplicable para una función tipo proporción fija, ¿verdad? O función mínimo. Gracias, Lick. Exacto. Muy bien. ¿Estamos bien? Excelente, jóvenes. Bueno, entonces veamos qué pasa cuando alfa más beta es menor a 1. ¿Sí? Veamos el escenario. Si alfa más beta es menor a 1. Y como tenía varios escenarios por las preguntas, vamos a retomar nuestro escenario inicial. ¿Sí? Recuerdan que t es igual a 3. Voy a quitar esto, eso fue para explicar algunas preguntas. Esto también. Y alfa más beta ahora lo vamos a definir, ¿verdad? Sí. Muy bien, revisemos. T va a seguir siendo 3. Miren, entonces ahora voy a triplicar las dotaciones iniciales de capital y de trabajo. Y ahora el producto queda multiplicado 3 elevado a la alfa más beta, ¿verdad? Por la producción original. Lo que pasa es que alfa más beta, en este escenario en particular, le vamos a colocar una suma de tal manera que verifique esta restricción. Entonces, jóvenes, ¿qué valor de alfa más beta podemos colocar? 0. Digamos, 0.5. 0 podría ser. 0.5 también. ¿Sí? Podemos colocar 0 y 0.5. Vamos a hacerlo de esa manera. ¿Sí? 0 y alfa más beta 0.5. Exactamente. Vamos a hacerlo con los dos valores. Y ambos resultados van a ser idénticos. A menos en el tipo de rendimientos de escala que vamos a poner. Entonces vean acá. Para el escenario de 0 sería 3 elevado a la 0 por la producción original. Y el otro escenario sería 3 elevado a la 1/2 por la producción original. Y es que estoy triplicando los insumos y quiero ver qué efecto tiene la producción. Veamos qué efecto tiene acá la producción. ¿En cuánto crece? ¿En cuánto queda multiplicada la producción original? Por 1. Exactamente, es prácticamente la producción original. Entonces, ¿qué tipo de rendimientos de escala tendríamos? Fíjense que estoy triplicando, pero la producción crece menos. Es De constante, hecho, no crece. Vamos a ver. Fíjense que como crece menos que proporcional al incremento de los insumos, porque queda multiplicada una sola vez, la reacción es menos que proporcional. ¿Qué rendimientos tendría entonces? Decrecientes. Exactamente, rendimientos decrecientes a escala. Lo podemos ver incluso con este ejemplo, pues, con el de abajo. Ese es un caso extremo al que nos dio Luis, ¿verdad? Veamos este caso. 3 elevado a la 1/2, jóvenes. ¿Cuánto nos queda 3 elevado a la 1/2? Raíz cuadrada de 3. Por favor. 1.73. 1.73 veces la producción original.
Entonces, vean, estoy triplicando K y L, es decir, un crecimiento del 200%. ¿Y en cuánto está creciendo la producción? 1.73 veces. Que en términos porcentuales, ¿a cuánto es equivalente? 0.73. 73%. Exactamente. Se dan cuenta que los factores K y L están creciendo en un 200%. ¿Ven? Sí, porque cuando se triplica es un 200%. 5 a 15 es un 200%. Pero vean qué pasa con la producción. Crece un 73%. El 1 era la condición inicial de producto. 73%, jóvenes. Entonces, como la reacción en la producción es menos que proporcional, vamos a tener rendimientos decrecientes a escala. Porque el producto responde de forma muy inelástica. ¿Sí? Y esta función es homogénea. ¿Es homogénea de qué grado para el caso en el cual tenemos esta especificación? Un medio. Muy bien, excelente. La homogeneidad viene dado por el exponente de grado 0.5 o de grado medio, lo pueden colocar. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya podemos establecer ciertas regularidades en cuanto al comportamiento de alfa más beta. Si alfa más beta es mayor a 1, tengo rendimientos crecientes. Si es menor a 1, tengo rendimientos decrecientes. ¿Y si es igual a 1, jóvenes? Constante. Constantes. Exactamente. Muy bien. Ujú. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Pues aquí tengo el primer escenario y lo vamos a resumir en un cuadro. ¿Sí? Alfa más beta es mayor a 1, alfa más beta es menor a 1 y por último, si alfa más beta es igual a 1. ¿Sí? Pues este escenario es muy sencillo. Aquí no tengo posibilidad de colocar otro valor. Tiene que ser igual a 1. Entonces voy a triplicar la cantidad inicial de capital y de trabajo. 200%. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la producción? Vamos a colocar primero el... ¿Qué pasa con la producción? La producción queda multiplicada 3 veces, o sea, crece también un 200%, y eso se lleva al exponente, alfa más beta. El 1 es nada más para ser explícito, pero no es necesario colocarlo, ¿verdad? ¿Sí? Es que podemos afirmar que tenemos rendimientos constantes a escala. ¿Sí? Y eso ocurre cuando la función es homogénea. Es homogénea, jóvenes. ¿De grado? ¿Cuál es el grado? 1. 1. Entonces, cada vez que les diga, fíjense que vamos a utilizar una función de producción homogénea de grado 1, lo que significa es que es una función de producción con rendimientos constantes a escala. ¿Sí? Entonces, vean qué interesante. La suma de los exponentes alfa y beta determina el tipo de rendimientos a escala en una función Cobb-Douglas. Eso aplica para una función de producción tipo Cobb-Douglas. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a responder el inciso B de forma ordenada. ¿Sí? Voy a borrar esta parte. Y vamos a responder el inciso B. El inciso B nos pide, mire, determine el tipo de rendimientos de escala. ¿Sí?
Yo voy a borrar esto también. Serían crecientes. Si alfa más beta es menor a 1, entonces tendría rendimientos decrecientes. Si alfa más beta es igual a 1, este último caso que nosotros vimos, tendríamos rendimientos constantes. Bueno, esa sería la respuesta para el inciso B. Entonces, para este caso que estamos viendo, jóvenes, los rendimientos a escala no dependen de T. ¿De qué dependen al final del día? ¿Quién me puede indicar? Del exponente. Exactamente. Muy bien, Luis. No dependen de T, dependen del exponente, dependen de alfa más beta. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes logran determinar el grado de homogeneidad de una función, pueden determinar el tipo de rendimientos a escala. ¿Sí? Exacto. Muy bien. Pues fíjense que no sé si alguna inquietud hasta acá. ¿Alguna pregunta? Licenciado, en el inciso B se tienen que colocar precisamente los tres o el resultado que obtuvimos. Si fíjense que hay que colocarlos porque lo que les pide el inciso B, si revisamos un poquito el enunciado, es que ustedes tienen que determinar el tipo de rendimientos a escala. El problema es que como estamos trabajando con una forma paramétrica, al final de cuentas el resultado es general. Entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que especificar de acuerdo a la parametrización de alfa más beta el tipo de rendimientos a escala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a haber ejemplos, digamos los que están en los laboratorios, el laboratorio número 3, o los que están en la diapositiva, en las cuales ya alfa más beta ya tienen un número en particular. Entonces usted ya puede decir, mire, esta función tiene rendimientos crecientes a escala, porque no va a depender de alfa más beta. De hecho, le puedo mostrar un par de ejemplos para que ustedes lo revisen, ¿verdad? Vamos a hacer otro porque hicimos uno con los compañeros, ¿verdad? Primera hora. ¿Sí? Por ejemplo, veamos el inciso 2, este de acá. Usted lo puede ver acá, Baker. Ya tenemos valores para los parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, aquí K está elevado al cubo, KL están elevados al exponente 1 y L está al cuadrado. Entonces, en este caso, pues ya cuando usted determina el grado de homogeneidad, se da cuenta que T queda elevado a un exponente en particular. Entonces ya no tiene que hacer toda la clasificación que nosotros vimos acá, sino únicamente, dado el exponente que tenga T al momento de encontrar el grado de homogeneidad, pues ya usted determina qué tipo de rendimientos de escala va a presentar, ¿verdad? Exactamente. Entonces va a depender de cada caso, ¿verdad? De cada ejemplo en particular. ¿Sí? Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a hacer un ejercicio adicional. Fíjense que este ejercicio me lo sugirió un compañero de primera hora y pienso que para ir de forma equivalente lo vamos a hacer también acá, dado que es, digamos, una función de producción que uno dice, bueno, ¿cómo determina el grado de homogeneidad? Fíjense que fue Luis Sebastián, y nos preguntó a primera hora, ¿cuál es el grado de homogeneidad y el tipo de rendimientos a escala de la función mínimo? ¿Cómo haríamos para poder determinar el grado de homogeneidad de una función como esa? Entonces la vamos a hacer. Es el ejercicio número 2.
O ejemplo 2 vamos a colocar acá. Ejemplo 2. Determinar el grado de homogeneidad y el tipo de rendimientos de escala de la siguiente función de producción. Fíjense que vamos a trabajar con la función mínimo, que es la de proporciones fijas, en su forma paramétrica. ¿Sí? Esta fue sugerida a primera hora y para que todos trabajemos el mismo ejercicio, pues lo vamos a hacer acá también. Les voy a borrar esto. Bien. Pues jóvenes, ¿alguna idea, sugerencia de cómo podríamos determinar el grado de homogeneidad de esta función? Quiero escucharlos. Obviamente lo vamos a hacer acá, ¿verdad? ¿Qué tienen ustedes en mente para poder encontrar el tipo de rendimientos de escala? Vamos a preguntar, a ver qué sugerencias tienen. Vamos a ver. Luis, adelante, por favor. Bueno, sería tal vez empezando siempre a multiplicar por t. Exactamente. Muy bien. Fíjense que nosotros tenemos que replicar las dotaciones iniciales de capital y trabajo por el factor T. Muy bien, Luis, por ahí vamos a iniciar. En adición, quiero preguntar, que esto obviamente está vinculado al equilibrio del productor. En la función mínimo, ¿cuál es la parte más importante del isocuanta? Vamos a ver, María Marta López, me recuerdo haberlo preguntado en todo el semestre. Puede ser que no esté también, ¿verdad? Es una alternativa. César Ricardo, la parte más importante de esta función mínimo, ¿dónde se encuentra contenida? En un isocuanta, ¿verdad? Si usted la ve en un isocuanta, ¿dónde estaría contenida la parte relevante para la firma? No lo tenemos. ¿Siles Alfonso? Sería en el vértice. Exactamente. Y en el vértice, el primer componente coincide con el segundo. Es el que nos describe la relación eficiente que a partir de él. Entonces, antes de trabajarlo precisamente desde el punto que Luis Alfonso no lo comentó, quiero hacer referencia al hecho de que en el vértice, lo voy a colocar así, en el vértice, el primer componente es igual al segundo. ¿Sí? O dicho de otra manera, K partido L es igual a beta partido A. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para poder aplicar esta relación eficiente dentro de la función mínima y determinar el grado de homogeneidad, voy a tomar un ejemplo en particular. Y ese, ya voy a resolver esto en su forma paramétrica, pero voy a tomar un ejemplo particular. Vamos a considerar que la firma tiene una relación eficiente K partido L igual a 1. ¿Sí? Es decir, que por cada trabajador la firma debe disponer de una máquina. Pero la función mínimo se convierte en el mínimo de KL. Y vamos a suponer, jóvenes, que en el óptimo, K óptimo es igual a L óptimo y es igual a 3. ¿Sí? Obviamente la producción vinculada a esta combinación de insumos, ¿qué valor tendría?
Todavía no estamos resolviendo el ejercicio, jóvenes. Estoy colocando un ejemplo en particular para que ustedes vean el rol que va a asumir T. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo 3 trabajadores y 3 máquinas, ¿cuánto sería el mínimo de 3, 3? Vamos a ver. Sandy. Aquí tengo 3 y aquí tengo 3. ¿Cuál es el valor más pequeño? Me quedé en blanco. O sea, Tengo 3 y tengo 3 y el valor más pequeño no. entonces, ¿cuál sería el nivel de producción asociado a esta combinación? 3, ¿no? No sé. Sí. Sería el valor de 3, ¿verdad? Esa sería la producción asociada. Sí, porque es el mínimo de 3,3. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer, jóvenes, para fines de poder ejemplificar esto, vamos a suponer que la firma replica esta relación eficiente, en el sentido que ahora va a tener 6 trabajadores y 6 máquinas. ¿Okay? ¿Qué va a pasar con la producción? Sería el mínimo de 6, 6. ¿Sí? Entonces, el mínimo de 6, 6. ¿Cuánto sería ese valor? Pues sería 6, ¿verdad? ¿Sí? Pues jóvenes, si se dan cuenta, yo estoy multiplicando ambos factores, valga la redundancia, ¿por qué múltiplo? 1. ¿Cuál sería, digamos, como antes tenía 3, 3 y ahora tengo 6, 6? ¿Cuántas veces se está multiplicando los factores? 6 partido 3, pues me quedaría 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y en cuánto queda multiplicada la producción? Vamos a ver, Frederick, ¿cuánto queda multiplicada la producción? Aquí tengo 3 y aquí tengo 6. 2, Lick. En 2, ¿verdad? Exactamente. Entonces, fíjense que la reacción de la producción es proporcional al incremento de los insumos, ¿verdad? Pues, algo así va a ser el resultado que nosotros vamos a obtener. Este era un pequeño ejemplo. Entonces, empecemos, tal como lo está indicando Luis. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a multiplicar K y voy a multiplicar L T veces. T veces. Eso es lo primero que yo debo hacer. ¿Sí? Esto es solo un ejemplo para que ustedes ganaran intuición de lo que vamos a encontrar. ¿Sí? Pues, jóvenes, imagínense que ustedes les colocan una función como esta. Entonces, ¿qué tienen que hacer primero? Pues tener presente el concepto de homogeneidad de una función. ¿Qué implica eso? Que al momento de multiplicar las variables independientes por t, yo tengo que obtener una expresión de la forma t elevado a un exponente. Entonces vamos a ver qué obtenemos. Fíjense que esto sería igual al mínimo. Vean la función que nos están dando. Mínimo, alfa, voy a reemplazar tk. Voy a reemplazar ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿alguna duda en esta línea? Vuelvo a repetir, ¿qué fue lo que hicimos? Multiplicamos ambos factores, capital y trabajo, por t. ¿Qué significa? Que ambos factores crecen en la proporción t. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos en la especificación que nos están dando, que es la función mínima, k por tk y l por tl. Vean lo que va a pasar ahora, jóvenes. Si quieren, necesito que ustedes pongan mucha atención en lo que vamos a hacer. Vamos a representar el vértice, miren. Pues en el vértice, ¿qué tendría ahora? Tendría alfa tk igual a beta tl. Fíjense, jóvenes, ¿qué pasaría con este t? Este t, yo pues si me está multiplicando, pasa a dividir, entonces tendría que k partido l es igual a beta partido alfa, t el numerador con t el denominador.
Entonces, ¿qué pasaría con el T? ¿Se elimina el? Se cancela, efectivamente eso se nulifica, nos queda 1 y el T desaparece. Entonces lo que nos está diciendo es que T no afecta la relación capital por trabajador. Vean acá. 1 unidad de capital por 1 de trabajador. 1 unidad de capital por 1 de trabajador. O sea, K partido L no se ve afectado. ¿Sí? Aquí es igual, jóvenes. Se lo coloquen igual. Aquí K partido L no se ve afectado por T. Entonces, ¿qué significa esto? Que T lo puedo sacar. Lo puedo sacar de mi función mínimo. Entonces tendría T por el mínimo de alfa K y beta L. ¿Sí? Entonces, esta parte es la parte más importante, jóvenes. Vuelvo a repetir qué fue lo que hice. Una vez yo multipliqué por T e hice el reemplazo correspondiente, empecé a caracterizar el vértice. Primer componente igual al segundo componente. Miren. ¿Qué fue lo que hice después? Determinar la cantidad de capital por trabajador eficiente. Entonces tengo beta partido alfa, T partido T. Entonces T partido T se cancela. Entonces este T no afecta la relación eficiente. De tal manera que lo puedo sacar de la función mínimo. ¿Ven? Lo saco de la función mínimo. De tal manera que el producto queda multiplicado T veces. ¿Sí? Entonces, dado que ya tengo una expresión de esta manera, yo puedo decir que este es igual a T por este mínimo. Pero este mínimo, ¿a qué es igual? A la función de producción original. ¿Sí? Entonces, jóvenes, esta función es homogénea, ¿qué me dirían ustedes? Vamos a ver, Lisbeth. Lisbeth se desapareció precisamente en este momento. Sandy, ¿qué dice usted? ¿Esta función es homogénea? Yo, o eso, Sandy, así. Se podría decir que sí porque llegamos a la función ¿es homogénea de qué grado? 1. Ay, no, Exactamente. ahí ya me... ajá. Es homogénea de grado 1, Luis Alfonso. ¿Qué tipo de rendimientos tendría entonces? ¿Constante, Rick? Tendríamos que verificarlo. Hacer la prueba antes. Fíjese que prácticamente usted se puede dar cuenta que aquí está elevado a un exponente 1. Entonces, ¿qué significa? Que la producción va a crecer ¿cuántas veces? Ya no es necesario que lo verifique. ¿Lo podríamos hacer? Sí. Pero fíjese que al momento de multiplicar T veces los insumos, su producto queda multiplicado T veces también. Entonces, ¿qué tipo de rendimientos? Rendimientos Constantes. constantes. Lo podríamos hacer. De hecho, es muy buena observación la de Luis, ¿verdad? Fíjense, yo podría colocar aquí que T sea igual a, puedo utilizar el 2, de hecho, ¿sí? Pues fíjense que estoy duplicando la cantidad de capital, duplicando la cantidad de trabajo. Ya vamos a escribir la respuesta. T es igual a 2. Estoy duplicando la cantidad de capital y duplicando la cantidad de trabajo. Entonces, ¿qué está pasando con la producción? La producción queda multiplicada 2 veces, ¿sí? Y revisen acá, jóvenes, antes de que copiamos, es prácticamente el ejemplo que vimos, ¿ven? La firma tenía 3 trabajadores y 3 motocicletas, ¿miren? Duplicó la cantidad de trabajadores y motocicletas. ¿Y qué pasó con la producción? Se duplicó también. Entonces, en consecuencia, para cualquier T, ¿sí? Tengo rendimientos. Ya nos lo indicó Luis, rendimientos constantes a escala. Y también Sabdi ya nos indicó que esta función es homogénea. Es homogénea
de grado 1. Homogénea de grado 1. ¿De acuerdo? Pues prácticamente con ver el exponente ya puedo determinar el tipo de rendimientos, independientemente del valor de t. Entonces, si se dan cuenta, no depende de t, sino del exponente, que fue lo que nos indicó Luis, ¿verdad? Exacto. Muy bien, jóvenes. Entonces, este sería el ejemplo para la función mínimo. Ustedes en la diapositiva que recién les mostré tienen varios ejemplos. Entonces, por favor, practíquenlos, porque si tienen alguna duda los podríamos revisar el día viernes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer el día viernes? El día viernes vamos a ver un poco de evidencia. Bueno, de hecho, fíjense que el día viernes vamos a, como trabajamos con los dos grupos juntos, voy a retomar el tema de la función mínimo porque los muchachos tenían algunas inquietudes, ¿verdad? Terminó la clase y eran las 7 y no logré contestar algunas preguntas. Entonces, voy a retomar este tema. También, por si ustedes quieren preguntar respecto a esta función, la voy a retomar el día viernes. Y después vamos a ver un poco de evidencia. Les quiero mostrar un estudio que realizaron en Estados Unidos para poder determinar los rendimientos de escala en el sector manufacturero y de bienes duraderos en Estados Unidos, ¿verdad? Les quiero mostrar una visualización también más interactiva, como se lo señalé al inicio de clase. Y ya vamos a hablar del examen, ¿verdad? El día lunes, ¿verdad? De los contenidos que nosotros vamos a evaluar el día lunes, ¿sí? Este tema obviamente va a estar contenido en el examen parcial, ¿de acuerdo? Pues jóvenes, la realidad es que hasta acá llegué con el grupo de primera hora, no los voy a entretener más, o sea, llegaríamos hasta acá. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, me voy a quedar un par de minutos más, pues de lo contrario nos vemos el día viernes a segunda hora para trabajar la agenda que recién les comenté. Nuevamente, gracias por su participación, jóvenes, es muy importante porque es un diagnóstico para ver de cómo estamos en la clase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tengan feliz noche y nos vemos el día viernes, ¿verdad? A segunda hora. Gracias, licenciado. Gracias, feliz noche. Jóvenes, saludarles, nos vemos. Feliz noche. Buenas noches. Licenciado, disculpe, una consulta. Sí, Freddy. Claro. Fíjese que a primera hora usted estaba hablando algo del ensayo, pero fíjese que en ese momentito yo fui al baño y no logré escuchar bien lo que dijo. Entonces, si me pudiera decir. Claro, claro. Bueno, de hecho fue una pregunta de Luis Fernando que me comentaba si seguía todavía el ensayo con fecha de entrega para el día lunes. Y yo le dije que, pues claro que sí, ¿verdad? No íbamos a cambiar la fecha. Lo que podían hacer ustedes es que para poder salir de eso, pues que lo entregaran a la brevedad, que lo entregaran el sábado o bien el domingo, ¿verdad? Para que avancen con ese tema, ¿sí? Entonces solo era respecto de Ok. la fecha de entrega. Digamos que esa fecha Muchas gracias. no Muy la amable. vamos a cambiar. Sí. Sí. Sí, esta semana va a ser un poco intensiva para ustedes, pero digamos que el ensayo es punto extra. Entonces bueno, depende de ustedes, pero pues la mayoría lo va a hacer. Pero sí hay que dedicarle un poquito de tiempo a eso y también a los exámenes, porque creo que también el sábado tienen otro examen. Entonces, sí, yo sé que es un poco corrida esta semana para ustedes, pero ya van a tener ahí descanso, ¿verdad? No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. ¿No? Algo que me quieran comentar, quejas, reclamos. Bueno, muchachos, entonces si no hay inquietudes, pues yo los dejaría por acá. Noche, licenciado. Nos vemos, Freddy. Practicamos el día viernes, ¿verdad? Entonces mi consejo es practiquen los ejercicios que están contenidos en esta diapositiva para que si en dado caso tuvieran inquietudes, miren, practiquen estos ejercicios para que si tienen alguna inquietud el día viernes lo podemos retomar, ¿verdad? Sí. Entonces, como les digo, voy a empezar, dejar de compartir. Voy a empezar con la función mínima para poder terminar ese tema con los compañeros de primera hora y después pasamos a la parte de la evidencia empírica y las visualizaciones que les quiero mostrar, pero sería la agenda para el viernes, ¿verdad? Entonces,
Ok, Nos vemos. Gracias, licenciado. Gracias. Pues eso, nos vemos, jóvenes. Estudien.